Y vamos a hablar esta mañana el camino de Nicodemo. El camino de Nicodemo. Juan 3 del 1 al 10. Juan 3 del 1 al 10. Voy a leer yo los versículos impares y me ayuda usted con los versículos pares. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Señor, te damos las gracias por tu palabra, bendícela, háblanos a nuestra vida, ministranos, y que toda la honra y la gloria sean para ti, en Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. El nombre de Nicodemo significa victoria sobre la gente o victoria del pueblo. Nicodemo en español es Nicolás. Es prácticamente el mismo nombre. Y aquí vemos a Nicodemo, un hombre religioso, y el mensaje se llama el camino de Nicodemo. Yo recuerdo que el hermano Rodman me contó una vez, él vive aquí en la primer casa del pasaje, a la par de la iglesia. Entonces la mamá vive allá arriba en Crediza. Y me dice él que cuando iba a visitar a su mamá, y nosotros estábamos allá arriba, enfrente del mercadito, él veía la iglesia, él veía a los hermanos. A veces se los encontraba cuando los hermanos iban saliendo, otras veces cuando los hermanos iban entrando con los niños, y veía la alegría de los niños al llegar a la iglesia, la alegría de los hermanos cuando salían. Y él decía: un día voy a entrar ahí, un día voy a venir aquí. Pero cuando él quería ir a la iglesia, pensaba en la cuesta. Él me lo ha confesado, y pregúntele. Él pensaba en la cuesta. Y él hablaba con Dios y le decía: algún día, Señor. En eso nos pasamos para acá. Y ya él le dijo a Dios: hoy ya no tengo excusa, Señor.
si a la par me has puesto a la iglesia? Hoy es pecado que yo ya no vaya a la iglesia. Y así fue como él y su esposa vinieron a la iglesia. ¿Qué hizo que usted viniera a este lugar? Piénselo. ¿Qué fue lo que Dios usó para que en su corazón naciera el deseo de venir? Ahora pensemos qué pasó por la mente de Nicodemo para querer ir donde Jesús, para querer agarrar camino donde Cristo. ¿Qué es lo que él pensó? ¿Qué es lo que a él le llevó a tomar la decisión de ir donde Jesús? Sí, la Biblia no lo dice, pero a mí me encantaría, y si se pudiera preguntar en el cielo a Nicodemo, porque yo ahí tengo un montón de preguntas para Moisés, para Adán, para Eva, para muchos, incluyendo para Nicodemo. Yo le preguntaría: Nicodemo, ¿qué te hizo llegar a Cristo? ¿Qué pasó por tu mente? Yo lo quisiera saber. ¿Qué pasó en la mente de él? Pero aquí vamos a ver cosas muy interesantes en el camino de Nicodemo. Versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Aquí hay mucha tela que cortar. Primero, usted sabe que los fariseos, Jesús les tiraba duro a los fariseos. Y entre los fariseos y Jesús habían polos opuestos. No había ninguna relación. Porque Jesús les decía sus verdades. Les llegó a llamar víboras. ¿Le gustaría a usted que le dijeran víbora? ¿Qué? Si vos sos una gran víbora. A mí no me gustaría. Y Jesús les dijo sepulcros blanqueados. ¿O no? Entonces, todos los fariseos no podían ver a Jesús. No lo tragaban, no simpatizaban con él. Y Nicodemo era un fariseo. Segundo, principal entre los judíos. ¿Qué significa eso? Que Nicodemo pertenecía al Sanedrín. Y el Sanedrín estaba compuesto por 70 ancianos judíos prominentes, más el sumo sacerdote. O sea que eran 71 en total. Y ellos se sentaban a discutir asuntos del pueblo. Por ejemplo, el sumo sacerdote se sentaba al frente y los 70 del Sanedrín, que Sanedrín significa sentarse juntos, se sentaban así alrededor del sumo sacerdote, y ellos ejercían juicios sobre el pueblo. Por eso ellos formaron parte del juicio de Jesús, porque tenían
esa potestad. Y Nicodemo, siendo un hombre sabio entre los judíos, un hombre de peso, influyente, adinerado, ¿qué dice? Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Ese hombre para cualquiera era inalcanzable, o cualquiera podía pensar que era inalcanzable para Jesús por todos los detalles que yo le acabo de decir. Tenía la facultad no solo de juzgar, de decidir temas de nación. Pero él no se hizo inalcanzable para Cristo. No se hizo el difícil de alcanzar. Escuche bien lo que le digo. Nicodemo no se hizo el difícil de alcanzar. Que sus títulos no lo hagan difícil de alcanzar. Que su dinero no lo convierta en una persona difícil de alcanzar por Cristo, ni de la gente. Que ¿cómo se llama? Sus logros, sus éxitos, no lo hagan difícil de alcanzar del Señor. Porque le digo una cosa, es más fácil ganarse a Cristo, ¿verdad? A una persona que no tiene nada, a una persona que cree que lo tiene todo. ¿Por qué? Porque esa persona, ella se ha hecho la difícil de alcanzar. Cuando todos sabemos que delante de Dios no hay grandes ni pequeños. Primero, ante Dios somos iguales. Y ante Dios todos somos pequeños comparados a su grandeza. Todos. Pero yo veo a un hombre siendo lo que es, o lo que era, perdón, principal, fariseo, un hombre influyente que llega a Cristo. Él fue a buscar a Cristo, él fue a buscar al Señor. ¿Cuánto más nosotros, hermano? A veces nosotros ya somos inalcanzables para el Señor solo con ir a la universidad. Dejamos de venir al culto porque está en la U. Y tiene clases ahí en la U. ¿Y qué es una materia comparado al Señor? Hay un testimonio que a mí siempre me ha impactado y usted lo puede buscar y corroborar lo que yo le estoy diciendo. Estados Unidos tuvo un presidente llamado Jimmy Carter, que hasta el día de hoy es el presidente más longevo de los Estados Unidos. Tiene 90 y pico de años. Jimmy Carter, siendo el presidente, escuche bien, siendo el presidente de los Estados Unidos, ¿sabe qué hacía los domingos? Agarraba el helicóptero presidencial
de Washington y se iba a Georgia, a su iglesia llamada Iglesia Bautista Nazaret, allí en Georgia. ¿Y sabía que llegaba? A dar la clase de escuela dominical. El presidente de la de los Estados Unidos de Norteamérica, el hombre que se le titula el más poderoso humanamente hablando del mundo. Todos los domingos agarraba el helicóptero presidencial y se iba. Ay, es que vi que no voy a ir porque me tocó lavar ropa. Compare, ¿cómo es posible que, si nosotros con media cosita, ya que tengamos con media cosita, ya que logremos, ya la iglesia la vemos así muchas veces, ya no le damos la importancia, no me siento con ánimo de llegar. Mire, el príncipe Shrek. O sea, que usted, si llegara a ser el presidente de Estados Unidos, ni quiero pensar. Pero el presidente Jimmy Carter nunca se sintió, yo soy el presidente, ¿qué van a decir? Dándole clase a los niños. Y todos los domingos. Y aquí por un partido de fútbol ya no venimos a servir. Ya no venimos al culto. Y otra cosa, siendo presidente, cuenta Jimmy Carter en su testimonio que él siempre le fue fiel al Señor con su diezmo a su iglesia. Nunca dejé de honrar a mi Dios con mi diezmo. Y muchas veces, y nosotros decimos, pero ¿cuánto ganaba? ¿Qué le costaba a él? No, hombre, hermano, si ni en lo poco le podemos ser fiel a Dios, mucho menos en lo mucho. Y yo le garantizo que aunque usted ganara más, no le diera la honra al Señor con lo que al Señor le toca. Y usted lo sabe. No, ni siquiera tengo que convencerlo. Y ahora que Jimmy Carter ya es un hombre anciano, pues desde hace unos años obviamente ya no le puede dar clase a los niños. Es lógico. Entonces, ¿qué hace Jimmy Carter, pastor? ¿Sabe qué hace? Ahora Jimmy Carter, el pastor de su iglesia, le ha dado la oportunidad que los domingos en la mañana él pueda predicarle a la congregación. Le dio una clase bíblica a la congregación. Pastor, yo me imagino la gran iglesia en la que se congrega Jimmy Carter. No, si es una iglesia pequeña como esta. Pastor, tan cierto será lo que usted está contando. Busque a Jimmy Carter, clase escuela dominical. Y él le va a salir en YouTube a él dando la clase a los hermanos adultos, la enseñanza. Y hay algunos que están hasta con subtítulo al español. Ahí lo puede ver usted, la enseñanza que le está dando. Un hombre que ha sido presidente de los Estados Unidos. Hasta el día de hoy. Fiel servidor
de Cristo. ¿Y qué me creo yo entonces? Para no servirle al Señor, para no ser fiel al Señor en sus cultos. ¿Qué tan importante tengo que hacer yo? O más importante de lo que tenía el presidente Jimmy Carter, que no pude venir a servir o no pude venir a un culto. Y el hombre nunca faltó siendo presidente. Yo veo al presidente Jimmy Carter como un Nicodemo, que siendo lo que fueron, en el caso de Jimmy Carter, siendo lo que es, porque a él todavía se le llama, y es algo que está dentro del protocolo y la Constitución de Estados Unidos, a un presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Algo tan sencillo, que todo, fíjese bien, todo lo que somos y todo lo que tenemos, a Dios se lo debemos. Todo. Versículo 2. Este vino a Jesús de noche. Mire cómo son las cosas. Que Nicodemo tenía temor a que lo vieran sus amigos fariseos, que él había llegado donde Jesús. Y es más, en el capítulo 7 de Juan, usted puede darse cuenta que Nicodemo defiende a Jesús y le preguntan: ¿acaso tú ya te hiciste Galileo? O sea, nadie se dio cuenta. Nadie se dio cuenta que Nicodemo había llegado a Jesús. Y por eso él llegó de noche, porque no quería que nadie supiera. Él no quiso. Si Nicodemo estuviera en nuestro tiempo, usted no le haría ponerse una camisa que dijera compasión. Usted no le haría ponerse una camisa de la iglesia que diga Jesucristo, que diga Taber la tierra. No. Le aseguro que Nicodemo tampoco le pusiera en estos tiempos sticker a su carro relacionado al Señor, no. Tampoco le pusiera sticker al vehículo. ¿Por qué? Porque él no quería que nadie supiera, como muchos de nosotros no queremos que se den cuenta que venimos para la iglesia. Un día de esto le digo yo, cuando evangelicé a alguien, y me dijo: yo ya soy cristiana, yo ya acepté a Cristo, yo ya soy cristiana. Pero al final me la gané para Cristo, porque no estaba segura de su salvación. Y le digo a un compañero de trabajo de ella: mira, aceptó a Cristo la fulana. ¿Qué? No, ¿cómo no sé? No te creo que haya aceptado a Cristo. Y ella me está diciendo que es cristiana, pero el compañero de trabajo no sabe absolutamente, o sea, no le ha demostrado que es cristiana. ¿Y por qué se sorprendió? No sé. No sé por qué se sorprendió. Pero Nicodemo no quiso ir de día, fue a buscar al Señor de noche, así secretamente, ¿verdad? Secretamente. Versículo 3. Vamos a ver el versículo 3. Respondió Jesús y le dijo:
de cierto te digo, que el que no naciere, bueno, les voy a leer el 2 para que terminemos la idea. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Pónganse a pensar en esto. Llega Nicodemo y le dice a Jesús: sabemos que tú eres enviado de Dios. Nicodemo quería saber si Cristo era el Salvador, el Mesías de todo el pueblo, de toda la nación. Ponga atención a esto. Él está pensando si Cristo era el que los iba a salvar a todos. Diga conmigo: todos. ¿Y qué le responde Jesús? La salvación no es en grupo. La salvación no es nacional, no es familiar, no es étnico, sino que personal. Si tú no nacieres de nuevo, no verás el reino de Dios. Porque él está pensando en la salvación de su raza, como las que teníamos aquí en El Salvador, que estaban los ulúas, los lencas, los pipiles, los cacaoperas, los chortis, que yo digo que esos quizás eran choris, ¿verdad? Ya estaba la tribu de los choris. Y esa todavía sigue ahora. Todo aquel que le gustan los choris es de esa tribu. Estaban los nonualcos, estaban los pocomanes, y estaba también la raza de los credicianos, descubierta últimamente. Donde estaban asentados: en Crediza, Lamatepec, 22 de abril, Montemarí, todo eso. Oiga, le está diciendo a un religioso, le está diciendo a Nicodemo: si tú no naces de nuevo, no verás el reino de Dios. Es que este volado no es: mi abuelita era cristiana, mi papá era cristiano, mi mamá era cristiana, mi papá pastor. No, este volado es individual. Es individual. Contaba Monseñor Romero, y no lo digo porque crea en su doctrina, aclaro. No creo en su doctrina, mas sin embargo lo considero un buen hombre, ¿verdad? Que amó su patria, amó su país, su nación. Pero fíjense bien, le dice el asistente de Monseñor Romero. Está Monseñor Romero ocupado, y le dice el asistente de él: mire, Monseñor, si usted gusta, yo le puedo ayudar con lo que usted quiera. Y le contesta a él: es que yo tengo una consulta donde el odontólogo, porque tengo arruinado una muela. No podés ir por mí, tengo que ir yo. ¿Qué le quiso dar a entender a su asistente? Que hay cosas que aunque él le quisiera ayudar, pero habían cosas que no podía hacer él, que eran personales.
Usted no puede ir, ay, le duele la muela a mi hijo, voy a ir por él. No, tiene que ir él. Cuando uno estudia le dejan actividades grupales, pero el examen es individual. Y el examen no se lo puede hacer nadie. Igual la salvación. Aquí no es en Mara, pues vaya, para que usted me entienda. Aquí es personal. Y ahora, fíjese lo que le voy a decir. Nicodemo era religioso, pero no era salvo. Le voy a poner un ejemplo. ¿Usted cree que una monjita que se dedicó su vida al Señor, a Dios, solo porque estuvo en un convento, porque estuvo ahí sirviendo, usted cree que eso la va a salvar? ¿Usted cree que una maestra de escuela bíblica que ha estado ahí dando clases, enseñando a los niños, enseñándoles la historia de Noé, la historia de Abraham, la historia de David, la historia de Daniel en el foso de los leones, usted cree que ella solo por eso se va a salvar? Y no me refiero a obras, porque esa monjita, si no acepta a Cristo, no se salva. La maestra de escuela bíblica, si no acepta a Cristo, no se salva. Porque Jesús le está diciendo a un hombre que cree en Dios, un hombre que sabe de Dios, un hombre muy religioso, pero le está diciendo, piensen, si no naces de nuevo, no podrás ver el reino de Dios. Qué terrible, qué tremendo. Versículo 5. Miren el versículo 5. Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Qué le dice Jesús a Nicodemo? Nicodemo, yo obro de maneras imprevisibles o incomprensibles. ¿Sabe cómo yo, y ya se lo he contado, cómo yo llegué al final a Cristo? Porque yo tenía un amigo en las drogas, que me hablaba del Señor. Y en drogados hicimos una apuesta. En drogados, escuchó, los dos. Y estábamos endrogados cuando me dijo, te recuerdo que perdiste la apuesta. Yo sé. Entonces me voy a hacer cristiano. Y llegué 8 de enero del año 95. Y de ahí para acá nunca me he apartado. Él ahora también predica la palabra de Dios. Pero ¿no será que Dios me mandó a esa persona ahí en medio de mi drogadicción para sacarme de ahí?
Ahora no invente usted tampoco, entonces pastor me voy a hacer bolos para rescatar a todos los bolos. No, no se vale. Cuando yo me fui para San Pedro Sula, no conocía a nadie, no tenía familia, me fui por fe. Y yo siempre le he creído a Dios. Siempre le he creído a Dios. Yo no conocía a nadie, ni siquiera había ido una tan sola vez a San Pedro Sula. Y yo llegué allá y en un centro comercial estaba yo almorzando y se me acerca una muchacha con el esposo. Pastor, ¿y qué anda haciendo aquí? Me dijo. Queremos ver si ponemos una iglesia. Yo me congregaba en la central, allá lo vi predicando. Si usted abre aquí la iglesia, aquí tiene una maestra de escuela bíblica. Así como se lo estoy contando. Y sin fondos. Porque yo no me fui que la central, vaya, te vamos a dar tanto al mes para que vayas a abrir la iglesia. No. Renuncié a mi trabajo. Renuncié a mi trabajo. ¿Qué quiere decir? Que desde que usted renuncia le siguen pagando. ¿Verdad que no? Y emprendí el viaje. Y la cosa que como al mes o mes y medio, yo vine a dar testimonio a la iglesia central de cómo Dios se estaba moviendo con la iglesia de San Pedro Sula. Un miércoles, fue un culto de miércoles del pastor Junior. Y en lo que yo estoy dando el testimonio, hay una hermana en su casa viendo el canal 17 que es cristiana, que ya era cristiana, pero su esposo era ateo. Y se lo digo aquí en la presencia del Señor. Su esposo era ateo. Y él había metido una solicitud, su currículum en Unilever de allá de San Pedro Sula. Ponga atención. Estoy contando yo el testimonio. Y el esposo de ella lo está escuchando. Ateo. Y le dice a Dios, si de verdad existe, porque él ya estaba un poco, no anciano, pero ya estaba algo mayor. Si de verdad existe, que me salga el trabajo en San Pedro Sula. Y te prometo dar el diezmo que dicen esos hermanos en esa iglesia. Bueno, yo no sabía eso él me lo contó a mí. Un día soy yo afligido porque ya era el segundo mes que había que pagar el local. ¿Y de dónde tela si no hay araña? Y yo veo que se parquea una camioneta nuevita, una Nissan, chula la camioneta. Y yo estoy ahí dando el culto. No entró, esperó que terminara. Y me mandó a llamar. Mira, me dijo, quiero contarle lo que pasó en mi vida. Y ya me contó lo que le di. Y aquí traigo yo mi primer diezmo para la iglesia. Gracias, hermano, le dije yo. No me diga, hermano, que no soy hermano. Perdón, hermano, le vuelvo. Así como lo oye. No me diga, hermano, que no. Perdón, hermano. Uy, se lo volví a decir.
pasa el tiempo y comienza a llegar a la iglesia, así esporádicamente. Yo estuve allá 4 años. Y en 4 años, Dios usó a ese hermano para darle soporte económico a la iglesia. Él aceptó a Cristo allá conmigo. Y hoy, hasta la fecha, es un servidor fiel, pero fiel. ¿Y saben qué sirve? En multimedia, ahí en una computadora. Fiel del Señor. Un ateo. ¿Cómo Dios lo llevó? A través de un testimonio. Porque, ¿qué dice el Señor? Así es el Espíritu, no sabe ni de dónde viene ni para dónde va, porque ninguno de nosotros va a saber cómo Dios va a actuar y va a obrar en la vida de otra persona. Y termina diciéndole el Señor en el 9. Respondiendo Nicodemo le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Es que él conocía el Antiguo Testamento, pero no conocía al Mesías que habla el Antiguo Testamento. No lo conocía. El carcelero de Filipos, cuando está el terremoto y se abren las puertas, agarra la espada porque él pensó que ya todos se habían ido. Y decía la ley romana que si a usted se le escapaba un reo, usted tenía que morir. Entonces, al ver en las puertas, agarra la espada y a matarse iba. Y le dice, no te mates, aquí estamos. Señores, les dice, ¿qué puedo hacer para ser salvo? ¿Y qué le contestaron? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Vamos a orar, iglesia. Gloria al Señor.